Para impulsar la toma de conciencia sobre la importancia de cuidar el agua en el planeta, la Organización de las Naciones Unidas decidió celebrar a partir de 1993 un día especial para el vital líquido. La ONU ha determinado como una meta para el desarrollo sostenible de la humanidad que todos los habitantes gocen de agua y saneamiento antes del 2030. Y efectivamente, con motivo del Día Internacional, del Día Mundial del Agua, Ruta 44 tenía que tomar esta fecha para analizar precisamente el presente de este líquido en el planeta, los riesgos que hay y qué estamos haciendo con este vital líquido. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Belkis Zulbarán, ella es profesora investigadora del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Belkis, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias. Y Juan Guillermo Márquez, él es presidente del Observatorio Ciudadano del Agua. Juan Guillermo, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Carlos, por la invitación. María González, ella es directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario. María, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Bueno, me gustaría que empezáramos con la primera intervención cada uno, una breve reflexión en torno al tema central del agua. Comienzo contigo, Belkis. Sí, bueno, yo soy profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Tonalá. Nosotros en el Centro Universitario de Tonalá, pues tenemos varios años trabajando en temas relacionados con el agua, también con la energía. Tenemos varios posgrados, maestrías y doctorados, entonces sí estamos como muy interesados en los temas relacionados con el agua, desde el tratamiento hasta mantener, ¿no?, los cuerpos de agua de calidad para su uso, ¿no?, en diferentes sentidos, ¿no? Entonces, desde el Centro Universitario de Tonalá, no solamente soy yo, somos un grupo de investigadores que estamos bien interesados y estamos trabajando en diferentes temas relacionados con el agua. Bueno, ya iremos desmenuzando precisamente parte de lo que están haciendo ahí y sobre todo una radiografía, ¿no?, de los cuerpos de agua en México y en Jalisco en particular. Sí. Juan Guillermo Márquez, una primera reflexión. Bien, pues hablar del agua es hablar de la vida. El problema que se tiene generalmente está asociado con la gestión del agua que se hace. La disponibilidad se tiene, no en las cantidades que quisiéramos tener. No estamos en el sureste, donde está una mayor concentración de agua, con menor concentración de población. Pero bueno, nos falta hacer muchas tareas todavía con este tema y forzosamente tiene que ver con una adecuada gestión del agua. Se ha intentado muchas cosas, pero vamos, lo único que se hace es no pasar de ese discurso, de esa narrativa. Se apropian de las frases. Tenemos que se crea en el Estado una gestión integral del agua, donde está muy alejada su trabajo. Una secretaría, se creó. Perdón, una secretaría, sí, de la gestión integral del agua, en donde todo hacen menos una gestión integral. O sea, no se apartan del modelo que en algún tiempo funcionó, o sea, a nivel internacional, que es la gestión de la oferta, en donde basta con que una población, un grupo de personas soliciten el agua y el gobierno, a través de las dependencias especializadas, se vea obligado a proveer el agua, sobre todo en el uso público urbano, el doméstico. Pero entonces la realidad nos lleva a modificar totalmente. En el papel lo tenemos, o sea, somos muy expertos en acomodar todo, en aparentarlo, pero la práctica estamos muy lejos y eso sí es preocupante porque no estamos utilizando el agua de la manera adecuada, no la estamos regresando a la naturaleza como la tomamos, o mejor que como la tomamos. Y sí, ese es un reto muy, muy importante, pero también tiene que ver con la participación ciudadana, con la participación social, con la investigación. Muy bien. María González, una primera intervención. Bueno, en este Día Mundial del Agua se está sobre todo haciendo un llamado y una reflexión al agua subterránea. Me parece que es un llamado desde Naciones Unidas fundamental, desde la perspectiva que pues el 97% del agua dulce disponible en todo el planeta es agua subterránea. Y fundamentalmente, por ejemplo, aquí en Jalisco, pero bueno, en todo México, el agua subterránea está siendo acaparada por empresas cerveceras, refresqueras,
químicas, empresas de la construcción, ¿no? Y digamos, está siendo dotada en grandes volúmenes de agua por este sistema concesional que tenemos en México, en la Ley de Aguas Nacionales, pues que te permite como empresario acaparar esta agua, ¿no? Digamos, pues donde más hay agua, por 30 años con posibilidad de renovar 30 años más. Entonces me parece que este Día Mundial del Agua nos tiene que hacer este llamado a defender esta agua que parece invisible, ¿no? Que está debajo de nuestros pies, pero que fundamentalmente es la mayor parte de agua, ¿no? que tenemos pues en Jalisco, en México y en todo el planeta. Muy bien. Ahora sí, Belkis, una radiografía de los cuerpos de agua, ¿qué es lo que revisan ustedes? ¿Qué es lo que han analizado? Bueno, se ha estado haciendo varios trabajos sobre el río Santiago, específicamente sobre la parte de la contaminación. Aunque bueno, no es un tema nuevo, o sea, el río Santiago se tiene trabajando más de 30 años y la cuestión es que, bueno, se sacan evidencias y todavía como que no son suficientes las evidencias para decir que el río está totalmente contaminado y que se necesita, pues, que alguien meta la mano desde el punto de vista de la gobernanza, ¿no? Porque sí hace falta más recursos, instituciones que trabajen sobre el cuerpo de agua para tratar de darle un saneamiento, ¿no? Y lo otro, como mencionaba también la doctora, es la parte de las empresas, ¿no? Hay un corredor de empresas que están cerca del río Santiago que antiguamente no cumplían con la norma y ahora sacaron la nueva norma, que eso también está muy bien porque ahora se subieron algunos límites, ya están más altos de contaminación, pero si antes no se cumplía con esa norma, ahora, ¿qué va a pasar? O sea, si está más rígida la norma, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a cumplir con la norma si antes no lo hacían, ¿no? Entonces, me parece que sí falta mucho desde el punto de vista de la gobernanza, una institución que, bueno, ponga mano dura sobre esa parte de las industrias y también sobre rescatar el río Santiago. Para estas industrias es más barato pagar la multa que sí, aunque, construir infraestructura, ¿no? Se supone que ahorita con el cambio de la ley sí aumentó un poco, ¿no? Pero de todas maneras todavía no es tan, pues sí, todavía les sale más económico pagar la multa, ¿no? Y a veces es que ni siquiera los revisan, entonces también ahí está la deficiencia. Es lo que tú decías, Juan Guillermo, el mundo perfecto en las leyes, en la estructura, en el marco jurídico, pero la realidad es otra. Sí, totalmente alejada. Y esto, bueno, para entender cómo funciona la gestión del agua, la administración del agua en el país, pues es una atribución del presidente de la República, que la delega en la Comisión Nacional del Agua, que tiene dos maneras para gestionarla. Uno son los organismos de cuenca, que son los que tienen el presupuesto, que son parte del gobierno, y las organizaciones de cuenca, como los consejos de cuenca, que a propósito en estos días y de una manera, bueno, adelantada en cuanto a los tiempos para convocar, van a renovar los comités de usuarios y la asamblea de usuarios del Consejo de Cuenca del Río Santiago a partir de mañana, 22, 23, 24. Y bueno, esos espacios de organización, el reglamento para el caso del Río Santiago marca que mínimo debe integrarlo el 50% de ciudadanos de los diferentes usos, incluyendo la academia y la sociedad organizada. Pero estamos percibiendo que no hay ningún cambio ahí, al contrario. O sea, son organismos que han hecho a modo. Hemos estado participando ahí desde 2008. De alguna manera, actualmente, mientras no se renueva la Asamblea, somos representantes en Conredes por la sociedad organizada por Jalisco. Pero las organizaciones que trabajamos y aportamos somos incómodos. Entonces, sí es una parte que mientras no se modifica esa integración y participación, es difícil que se produzcan cambios, por más estratégicos que sean los cambios en los puestos directivos. Si no se hace una reestructura, vamos a seguir con los mismos padecimientos y no tendremos resultados. Hace un momento tú citabas el tema del sureste.
parece que México no es un México, son varios Méxicos. Sí. En el sureste, donde abunda el agua, en el centro, donde están las grandes metrópolis que chupan el agua de la distancia, y hay otras regiones que están en la sequía total. Sí, el sureste, bueno, es una ecuación ahí que se ha llamado 70-30, 30% población en el país, esa región del país, con un 70% de disponibilidad de agua. Y en la zona centro-norte, que está concentrado el 70% de la población, hay escasamente un 30% de agua disponible. Entonces, ahí tenemos un gran reto, pero también bajo una correcta administración alcanza para muchos años todavía, porque luego generan temores porque eso les favorece. Una pésima gestión lleva a escasez. Ya lo vimos el año pasado, cómo el área metropolitana padeció por una mala gestión que se hizo del recurso disponible para el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, mientras esas condiciones no cambien, desde la estructura inicial, que son los pocos espacios que reconoce la ley de participación ciudadana, en donde, aparte de la apatía, se coloca en desventaja, porque el 50% de funcionarios que pertenecen en los consejos de cuenca o comisiones o comités, pues están con un sueldo y gastos pagados. Entonces les piden muchas veces a los usuarios que se trasladen, no sé, de Nayarit a Zacatecas para asistir a una sesión. Y bueno, esto es una desventaja. Con sus propios recursos. Así es. En algunos casos apoyan, pero es como pastorear a esos ciudadanos que además son presionados. O sea, si no votan en el sentido que pretenden el sector gubernamental, pues pueden tener problemas ahí. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Regreso con María para platicar con ella cómo se usa el agua en el mundo y cómo se usa el agua en México. Volvemos. La ONU decidió poner atención especial en este 2022 en las aguas subterráneas del planeta. Tras alimentar manantiales, ríos, lagos y humedales, las aguas subterráneas se filtran a los océanos. Su principal fuente de recarga es la lluvia y la nieve, que se infiltran en el suelo y pueden extraerse a la superficie por medio de bombas y pozos. Agua, el recurso vital que se extingue, es lo que estamos abordando en esta ocasión en Ruta 44. María González, ¿cómo se utiliza el agua en el planeta? Vimos ahorita las aguas subterráneas, tú misma hablabas de ellas, pero la agricultura, ¿qué es lo que marca pues las leyes internacionales y todo esto? Sí, bueno, primero en México, que se estaba hablando aquí de las leyes, ¿no? Nosotros consideramos que las leyes en materia de agua y ambientales, ¿no?, en este país realmente son deficientes, ¿no? O sea, no como otras leyes que a lo mejor están en el papel, digamos, son como grandes utopías y no se cumplen. En el caso del agua o de la naturaleza, el medio ambiente, las leyes son totalmente a modo, ¿no?, de los grandes usuarios, de los grandes intereses, ¿no?, que fundamentalmente están concentrados en las empresas, ¿no?, en la agricultura de agroexportación, o sea que necesita grandes cantidades de agua. Y en ese caso también me parece muy importante que a propósito del Día Mundial del Agua también hagamos este llamado al Estado mexicano, porque tiene 10 años el Estado mexicano que no ha cumplido una nueva ley general de aguas. Es decir, en este país se tiene que modificar la Ley de Aguas Nacionales, que es una ley que permite la privatización, que permite la mercantilización y el acaparamiento del agua. Entonces, lo que vemos en el mundo es desigualdad en el acceso al agua, es decir, las zonas marginadas, más empobrecidas, no solo en México, sino en muchos países del planeta, digamos, no tienen acceso a agua potable, ¿no?, en cantidad suficiente, con calidad.
lo que vemos también es el derroche del agua, pero el derroche entendido como estas políticas, digamos, que incentivan, por un lado, la contaminación del agua, ¿no? Y también lo que vemos es el acaparamiento por los grandes usuarios, ¿no? ¿Quién tiene el agua y dónde se está disputando el agua? O sea, estamos hablando que en el 2022, pues ya también estamos viendo en el mundo que el agua está entrando a la bolsa de valores. Es decir, como decía el ingeniero Juan Guillermo, pues cuando hablamos de agua, hablamos de la vida, y son estos recursos, estos bienes naturales que se empiezan a acaparar junto con otros energéticos, el petróleo, el gas, y que necesita, digamos, este sistema capitalista, neoliberal, ¿no? que mueve al planeta, que mueve al mundo, pues grandes cantidades. Entonces, aquí en Jalisco, y para ser más concretos, en el área metropolitana de Guadalajara, según los últimos datos del INEGI de 2020, hay alrededor de 380,000 personas que no tienen agua en sus casas, que no tienen agua potable en sus casas. Entonces, estamos hablando de que en general hay una violación al derecho humano al agua y al saneamiento en México, en Jalisco y en el planeta, ¿no? Claro, no en balde, Belkis, se ha mencionado, a lo mejor hablando mucho del futuro y no tan futuro, sí, de que los próximos grandes conflictos en la humanidad van a ser por el agua. Sí, exacto. Pero sí, también es por la falta, bueno, de esa conciencia, pero también, ¿cómo se dice? No solamente siempre hay que culpar a las grandes, el gran capitalismo, porque nosotros también somos parte de él, ¿no? Quien consume esas empresas, pues son la población. En México la mayoría de personas consumen agua embotellada, también consumen mucho refresco. Entonces yo creo que también una parte que se debería abordar es esa parte de mercadotecnia y que las personas no consuman tantos productos, que son productos que tienen una huella hídrica muy alta. Y eso es a nivel mundial. Por ejemplo, la exportación de aguacate de aquí de México para el exterior, la cantidad de agua que consumen para los cultivos es grandísima, pero quienes consumen el aguacate, entonces también son personas, ¿no? Entonces también es esa conciencia consumista que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces también creo que hay que hacer un cambio también de conciencia de las personas como tal para frenar esas grandes empresas, porque si no hay un consumidor, pues ¿a quién les van a vender, no? Aunque sí es un problema grande de intereses económicos muy, muy fuerte, ¿no? Que sí se debería pues abordar también. Claro, eso desde el punto de vista de la sociedad, pero desde el punto de vista de las leyes, del gobierno, al que le corresponde poner orden, como decía María, sí, urge que se modifique la ley de aguas nacionales. Sí, pero también como entra la parte de la corrupción, claro, entonces esa es la parte también difícil, ¿no? Entonces es muy difícil cambiar un estilo de todo un país. Nosotros como personas podríamos aportar un poquito, claro, de grano de arena en ese sentido. Claro, y Juan Guillermo, y también está el tema de la agricultura y técnicas que desperdician mucha agua, ¿no? En Guanajuato hay unos ejemplos muy claros, ¿no? Bueno, también aquí cabe precisar, generalmente hay una mala apreciación, digamos, o descripción, y se le llama un desperdicio al uso del agua en la agricultura. El agua que se utiliza para riego es parte del ciclo hidrológico, porque no es agua que se pierda. O sea, parte se infiltra, otra se evapotranspira con las plantas, otra queda contenida en el producto. Entonces, además genera alimentos. Sí, pero obviamente se tiene que mejorar las técnicas del riego. Eso es indispensable. Pero vamos, al ser el usuario en promedio a nivel mundial, 3/4 partes del agua que se consume para las actividades es en agricultura, se tiende a satanizar. Pero también no perdamos de vista que al ser un bien de vida es muy valioso. Ya le han llamado el oro azul, por ejemplo. Entonces,
¿qué hacen esos grandes intereses para el control del agua? Para ellos, en un sistema de acuíferos subterráneos, es muy difícil controlarlo, porque si perforamos aquí debajo nuestro, en algún momento vamos a encontrar agua, poca o mucha, según la corriente que tengamos debajo. Entonces, ¿por qué se impulsan los proyectos de agua superficial? Porque entonces se construyen grandes presas en donde se concesiona a una empresa o a algún grupo de personas y es una llave grandota donde se puede controlar ahí toda una región. El agua que disponemos, ya lo decía María, es en continental, en México el agua dulce es un 3% superficial y un 97% subterránea. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos, una enorme diferencia de nuestro potencial de agua, donde está protegida de evaporación, donde hay una serie de ventajas, una distribución natural muy económica, contrario a los acueductos superficiales que se construyen con los impactos de esas obras. Pero es muy difícil controlar las perforaciones de pozos. Sí hay un programa de control, un sistema de concesiones y todo, pero es muy difícil evitar que una persona en su casa perfore. Además, hay como 15 inspectores para saber tantas regiones y todo, sí, ¿no? Pero luego son perversos porque luego nos dicen que no necesitan tener demasiados. En algún momento, cuando ellos consideren oportuno, pueden ofrecer recompensas. Y lo que dicen es, no le caigas mal a tu vecino, ¿verdad? Para que no te denuncie. Entonces, por eso consideramos que es perverso. A ver, ¿qué es eso de las recompensas, Juan Guillermo? Sí, o sea, si, digamos, en un ambiente de escasez o en una región donde está escasa la disponibilidad de agua, o ellos la hacen escasa, le pueden ofrecer recompensas a la gente para que denuncie si alguien tiene perforado un pozo, si alguien está juntando agua superficial y no tiene una concesión. Entonces, si el denunciante tiene interés en tener una concesión, pues bueno, lo van a premiar con darle algún volumen de concesión por denunciar a los vecinos que estén utilizando el agua en esas condiciones. Entonces, de ahí la importancia de tener un buen sistema de gestión, partiendo de esa nueva ley que hace falta. Hay avances ahí, se tendrán que revisar, claro. Y sobre todo acotar los grandes intereses, porque en estos días que todo el mundo está escribiendo y publicando datos relacionados con el agua, pues se habla de que la industria usa un 8% comparado con el 76% de la agricultura. Entonces, el villano ante ese planteamiento pues es la agricultura, pero no, o sea, es que el que tiene el gran impacto en la contaminación del agua es la industria. Y obviamente los agroquímicos que se utilizan en la agricultura no los produce el campo, los produce la industria. Claro. Y el gobierno les permite venderlos. Entonces ahí hay que trabajar mucho, claro. Y aun cuando en apariencia sean un volumen pequeño de consumo, es el mayor impacto que la envenenan. Y ahí está el río Santiago, por ejemplo. En teoría, María, se supone que el agua tiene como primer destinatario al ser humano para consumo, y luego la agricultura y al final la industria, en teoría. Así es. Y bueno, como se ha dicho, pues el agua delito, ¿no? Que así le está llamando ahora el actual relator del agua y saneamiento de la ONU, pues es justo todas estas actividades, ¿no? Que por un lado contaminan el agua, pero que también generan enfermedad y muerte. Y bueno, aquí no hay que ir muy lejos, o sea, tenemos dos catástrofes ambientales gravísimas, ¿no? La ribera del río Santiago, la ribera del lago de Chapala, y nos parece que también que en este Día Mundial del Agua, pues es importante, o sea, hacer este llamado a la autoridad nacional, a la autoridad también de Jalisco, y también a los gobiernos del mundo, porque el día de mañana también está iniciando este Foro Mundial del Agua en Dakar, en Senegal. Y en estos foros mundiales del agua, digamos, se reúnen pues los grandes usuarios del agua que establecen las políticas en el mundo, ¿no? Y uno de los llamados que se les está haciendo en este Foro Mundial del Agua, el primero es a que se declare, o sea, que las Naciones Unidas declaren la crisis del agua en el mundo, igual como se ha declarado la crisis climática, ¿no? O sea, se necesita también dar este paso y declarar, digamos, que en el planeta hay una crisis del agua y que necesita ser, digamos, pues atendida de manera urgente. El otro llamado que se les está haciendo
diciendo a los gobiernos del mundo y a quienes están reunidos en Dakar, también es que el agua sea considerada un bien común, ¿no? O sea, creemos que si seguimos con esta pues visión de que el agua es una mercancía, ¿no? De que el agua tiene un precio como tal, cotiza en la bolsa, que el agua se va a ir a cotizar en la bolsa, entonces pues cada vez se va a ir acaparando en pocas manos, y lo que vamos a ver es desigualdad en su acceso, ¿no? O sea, grandes enfermedades en el mundo, ¿no? O por contaminación o por falta de acceso al agua. Muy bien, tengo que hacer otra pausa. Regreso con más del tema. A pesar de que la pandemia del COVID-19 alcanzó hasta el último rincón del planeta, solo 3 de cada 10 personas en el mundo tuvieron acceso a agua y jabón para lavarse las manos, principal recomendación sanitaria de las autoridades. Las regiones del Medio Oriente y el norte de África son las que enfrentan los problemas más agudos de sequía. Gravísimo este panorama que nos plantea esta información. Hablamos del agua, el recurso vital que se extingue. Belkis Zurbarán, es para Jalisco, lo mencionaba María hace un momento, motivo de vergüenza tener, por ejemplo, un río como el Santiago. Sí. ¿Qué es lo que han encontrado en el Santiago? El río más contaminado del planeta, de México. Sí, bueno, los límites de contaminantes son muy altos, desde metales, coliformes fecales, que nosotros, en el Centro Universitario de Tonalá se están haciendo algunos estudios directamente en seres, en ratones, y se les está agregando ciertas cantidades de contaminantes, de agua directamente del río Santiago, y se han encontrado que los ratoncitos pues en cierto tiempo pues se enferman, ¿no? Entonces es un modelo murino que se está utilizando, que no es un ser humano, pero si les pasa a ellos pues también se puede escalar a los seres humanos, ¿no? Se han encontrado también otros estudios, no los hemos realizado nosotros, pero sí de poblaciones en donde sí se han encontrado que tienen cáncer, enfermedades que son pues difíciles de tratar, ¿no? A veces dicen, pero la gente no consume el agua del río Santiago, ¿no? Pero solamente estar expuesta a cerca del río, como los niveles de contaminación son tan altos, estos contaminantes se van como en los aerogeles de la misma agua y penetran al cuerpo de las personas, ¿no? Entonces sí, las enfermedades que pueden tener las personas que viven en las riberas del río Santiago y de los ríos contaminados, pues es preocupante. Con la sola brisa pues que genera. La espuma que se genera, o sea, no necesariamente hay que estar bañándose en el río, sino estar a unos metros del río, genera contaminación. Ahora, sobre ese río, Belkis, hay 2 recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos a las autoridades federales, estatales, municipales, y el problema sigue ahí. Sí, es lo lamentable, ¿no? Porque, se han dado casos en otros países de otros ríos que también han estado con mucha contaminación, y si se hace una buena gestión se pudiera tratar de descontaminar, pero sí se necesita tener, el recurso, o sea, dinero para implementar muchas acciones, y también como esas ganas de un gobierno en quererlo hacer de la mejor manera. Para la gente que nos está viendo, por increíble que parezca, el gobierno federal pretendía hacer una presa Arcediano y juntar las aguas del Río Verde con las de Santiago para hacer una presa y mandarla a Guadalajara. Y en aquellos años las autoridades estatales decían que en 3 años se limpiaba el río Santiago. El Támesis creo que duró como 28 años y con 0 descargas de las industrias para ser limpiado. Juan Guillermo, ¿qué encuentras en Jalisco de las aguas que tenemos? Es preocupante porque la mayoría de los cuerpos de agua están contaminados. Y luego hay una trampa por ignorancia en la gente, que muchos piensan que un pozo a mayor profundidad es más limpia el agua porque sale cristalina.
Entonces, esa agua tiene muchos metales disueltos ahí, en el trayecto de la infiltración, disolvió muchas cosas que están contenidas ahí. Entonces, cuando hablamos de que el 97% del agua dulce está en el subsuelo, no toda está potable. O sea, habrá que potabilizarla. El agua ideal para consumir las personas y los seres vivos es la que se encuentra a una profundidad no mayor a 80 metros. Entonces ahí tenemos otro problema con cuidar las zonas de recarga para poder tener. ¿Quién no recuerda todavía algún manantial que haya visitado en algún momento? Es un agua muy enriquecida. El agua para beber, las personas debe contener alrededor de 80 minerales con diferentes proporciones. Entonces, el agua que nos están vendiendo embotellada, cuando aplican prácticamente todos un tratamiento de osmosis inversa, le quitan todo esto. Entonces, ya no cumple la función de hidratar. Ahí requiere un manejo especial todo esto para que el organismo lo supla o con sueros o en alimentos, una serie de cosas ahí. Entonces, por eso hablamos de una gestión integral. No es solamente perforar pozos o construir embalses superficiales y llevar el agua. Que la gente que está abocada al negocio de controlar el agua y comerciar con ella es lo único que les interesa. Nosotros en el observatorio hemos batallado siempre porque en el área metropolitana solo se pone el acento en el volumen, nunca en la calidad. Entonces, porque lo que interesa es cobrar, o sea, lo han mercantilizado, esa visión mercantilista de la gestión del agua debe cambiar muy drásticamente, como lo menciona María. Tiene que tener un rostro nuevo, o sea, una nueva ley obviamente, pero también lo que le han llamado ya algunos movimientos en Europa, y uno de ellos pues lo impulsó el relator para los derechos humanos de agua y saneamiento de Naciones Unidas, es una nueva cultura del agua. Juan Guillermo, ahorita que mencionaste de la extracción de agua en pozos, el CIAPA, el organismo que abastece de agua a la zona metropolitana, también se surte de pozos, un buen porcentaje del agua, ¿no? Sí, alrededor de un 30%. Entonces, es un agua que en la mayoría de los casos no está apta para beber y sin embargo, muy probablemente habría que analizar o conocer si han analizado los manantiales que existen todavía y que se vierten al drenaje. Muchos de ellos pueden tener una calidad para beber aceptable y esa mala gestión que se hace de verterla al drenaje en lugar de integrarla a la red y hacer pequeños circuitos, bueno, no hacerlos, ya están hechos, suministrarla a través de circuitos más pequeños, claro, con esa calidad para que por lo menos una cantidad de personas pueda disponer de un agua mejor. ¿En qué ciudad tú conoces del mundo donde los ríos se hayan entubado como en Guadalajara, ¿no? Bueno, sí ha habido algunas, pero tenemos un ejemplo muy importante de Seúl, en Corea del Sur, que fueron alrededor de 14 ríos que estaban entubados. Y de hecho cuando terminaron hace unos 6, 8 años de reintegrarlos con su función natural. O sea, los abrieron. Uno de los promotores o de la gente que estuvieron trabajando ahí lo hicieron alcalde, o sea, vamos, recobró vida la ciudad con recuperar sus ríos. Porque además las grandes ciudades siempre tienen un río. Sí, por eso los asentamientos se hicieron precisamente donde estaba el agua, porque es el bien de vida. Entonces, aquí hemos cometido el error, claro, no exclusivo, pues, porque lo hicieron muchas ciudades, pero también ellos ya están rectificando muchos y nosotros seguimos con ese afán. Y otra de las cosas, María, de la parte de la política del agua, a propósito del agua, es esta apuesta de las grandes presas. ¿A partir de cuándo dejaron de construirse grandes presas en el mundo? No hablo de México, por supuesto. Pues por lo menos hace 20 años, ¿no? O sea, que salió un informe muy importante a nivel mundial, el informe de la Comisión Mundial de Represas, en donde estaban metidos también los bancos, ¿no?, que financiaban estas grandes infraestructuras, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, y pidieron que se hiciera un estudio. Y entraron, digamos, los estados, ¿no?, los gobiernos de casi todos los países, y ahí
lo que se determinó es que las presas, en una visión, digamos, más de negocio, pues ya no son negocio, ¿no? O sea, las presas, como sabemos, al final de cuentas terminan costando mucho más, ¿no?, de lo primero que se planeó, y en todo su proceso pues generan corrupción, generan desde luego daños a los ríos, ambientales, sociales, violación a derechos humanos. Entonces, la experiencia en otros países del mundo, en Europa, en los Estados Unidos, es desmantelar las presas y restaurar los cauces de los ríos, ¿no? Y que es un poco también lo que cuenta, ¿no?, de Corea del Sur, ¿no? En Estados Unidos hay un montón de ríos, ¿no?, que estaban represados y que ya han sido desmantelados y que hay estos procesos de restauración. En México sabemos que estamos años luz, ¿no? Y consideramos pues que, digamos, pasan los días mundiales del agua u otras fechas emblemáticas, ¿no? Pero lo que no existe es voluntad política, ¿no? O sea, creemos que un ingrediente fundamental para transformar este modelo de gestión del agua obsoleto es que realmente los gobiernos pues reconsideren otras alternativas, ¿no? O sea, cuando hablamos de la gestión integral del agua, como hablaba el ingeniero, pues es una variedad, ¿no? Es una variedad de alternativas para poder tener, pues cuidar el agua, tener acceso, que tenga la industria agua, que tenga la agricultura agua, que tengan todos los usos, que tengan agua, pero que tengamos pues agua, digamos, de manera permanente, ¿no?, para las generaciones que estamos hoy y las que no han nacido. Nos parece fundamental que, por ejemplo, si hacemos un llamado al gobierno de Jalisco y al área metropolitana de Guadalajara, pues hay que voltear a ver la ciudad, ¿no? En dónde están esos ríos, cómo están esos acuíferos que tiene la ciudad, y dejar de pensar en traer agua cada vez más lejana, que es muy costosa, y realmente que haya una política de restauración y de recuperación. Cuando hablamos del agua subterránea, nosotros tuvimos acercamiento con una red internacional de agua subterránea, sobre todo basada en cómo se gestiona el agua subterránea en los Estados Unidos, ¿no? Una experiencia realmente innovadora. No tiene nada que ver cómo se gestiona el agua subterránea en México. O sea, ahí se está hablando de pozos, ¿no?, de redes de pozos de agua subterránea que están controlados en tiempo real. O sea, en tiempo real se sabe la cantidad de agua que hay en el subsuelo. Hay un monitoreo. Y la calidad de agua que hay en el subsuelo. Entonces, esa agua, digamos, se va distribuyendo conforme se va necesitando, pero cuando hay un pozo, digamos, que se está excediendo en su explotación, se cierra el pozo, ¿no? Aquí en México, cuando hablamos del agua subterránea, es terrible, o sea, es un gran negocio. O sea, quienes construyen los pozos no tienen información disponible, es un mercado negro, y yo insisto, la mayor parte del agua está debajo de nuestros pies, y muchas veces los gobiernos, las empresas nos tienen discutiendo o nos tienen en conflictos, en conflictos socioambientales por el agua superficial, que es muy importante. Pero el agua que está bajo nuestros pies es la mayor cantidad de agua. ¿Y quién tiene esa agua? Claro. ¿No? O sea, ¿quién se le está dando esas concesiones? Y son definitivamente a grandes usuarios. Entonces, creo que es un llamado muy importante a que la política tiene que transformarse y tiene que ser equitativa, claro, y sostenible. Muy bien, tengo que hacer otra pausa. Es la última, regreso a las conclusiones del programa.
Miles de millones de personas de todo el mundo se quedarán sin acceso a servicios de agua potable, saneamiento e higiene en el hogar gestionados de manera segura antes del 2030, a menos de que el índice de progreso se multiplique por 4. Según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud, el cambio climático que padece el mundo se manifiesta directamente con el agua. Agua, el recurso vital que se extingue, es el tema que abordamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Es muy amplio este tema. Necesitaríamos varios programas para, digamos, abundar y tocar todas las aristas que tiene, pero bueno, por lo menos hacemos un intento para hacerlo. Belkis, las conclusiones, comienzo contigo. Sí. Bueno, de la última parte que estábamos viendo, de la parte de la restauración, algo importante que a mí me parece que también falta es la parte de restauración de, por ejemplo, de la parte forestal, ¿no? Los bosques son las esponjas que absorben el agua, la pueden retener y también se va agua superficial, aguas subterráneas. Entonces existen muy pocos o muy pocas campañas de reforestación de las cuencas altas. Entonces yo creo que también hace falta esa parte y también el manejo de los residuos sólidos, porque un gran problema de la contaminación que se ha estado viendo en los últimos años es la generación de micro y nanoplásticos, ¿no? Que son un tipo de contaminantes que no están normados porque no existe una norma ni siquiera en México ni nacional para este tipo de contaminantes y básicamente nosotros como seres humanos también lo estamos generando porque no desechamos de manera adecuada los plásticos y estos plásticos por su misma degradación se convierten en un contaminante. Estos plásticos pueden llegar a nuestros ríos, se han encontrado rastros de este tipo, se le llaman también contaminantes emergentes, también antibióticos, se han encontrado rastros de estos contaminantes en las aguas subterráneas. Entonces, es un tipo de contaminante que son difíciles de eliminar y que, bueno, también en gran medida, pues también somos un poco responsables como usuarios, ¿no? de muchos productos como tal, ¿no? Aquí también, bueno, el llamado de atención en general es que nosotros como personas, como actores, también debemos aportar un poco de grano de arena a cuidar el agua. Hay muchas personas que todavía tienen esa, pues sí, por ignorancia de despilfarrar el agua, no cuidar en sus hogares las fugas de agua. Entonces eso también es una parte que a nosotros como usuarios nos corresponde, ¿no? Además de, bueno, todos los problemas que hemos dicho que dependen, bueno, de la parte gubernamental y de las industrias, ¿no? Pero nosotros como usuarios también debemos aportar esa parte. Sí, es un ángulo que no tocamos. La verdad es que son muchas aristas. El tema de la cultura del agua desde lo doméstico, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias, Belkis. Juan Guillermo, tus conclusiones. Aquí algo muy importante es no caer en la campaña de miedo. O sea, sí hay escasez, pero la clave está en mejorar la gestión del agua. Entonces, yo creo que aquí es importante que se cambie el modelo de la cultura del agua, que lo han centrado es casi solamente en el ahorro, que es importante, doméstico, de los volúmenes de agua, en una nueva cultura del agua. Ahí hay 4 aspectos muy importantes, que es el agua vida, el agua para el consumo humano y la producción de alimentos, el agua ciudadanía, que sería para el aseo, para regar el jardín, en la alberca, todo esto, que es importante también, pero ya pasaría en un segundo plano. El agua negocio, que le han llamado también, la nueva cultura del agua, es la necesaria para las actividades comerciales, industriales inclusive. Y la parte que mencionaba María, el agua delito. O sea, esa contaminación que se genera por utilizar el agua y que no están siendo responsables, porque en muchos contaminantes ni siquiera hay tratamientos en el mundo que lo retire. Entonces, ¿qué hacen? Yo asistí en algunas ocasiones a reuniones con los industriales dentro del Consejo de Cuenca y los industriales decían, ok, sí, estamos conscientes que lo estamos haciendo, denos el dinero para sanearla y lo saneamos. Entonces, yo les cuestionaba, ¿se trata de un sistema mixto de las industrias donde las ganancias son privadas y el costo ambiental es social?
Entonces, eso debe cambiar y eso solamente se puede hacer a través de la legislación y a través de la participación ciudadana. Nadie va a venir ajeno al núcleo que se favorece con estas gestiones de monopolios, de favorecer concesiones, sectores que si no son prioritarios los convierten en prioritarios por estar en áreas urbanas, como la industria. Entonces, todo eso, si no cambia, no podremos tener todo eso que se ha mencionado y lo que nos falta por mencionar para realmente tener el agua de calidad de manera permanente. Es posible solamente con esos factores. A ver, eso que dijiste me llamó la atención, Juan Guillermo. Los industriales querían que con recursos públicos se hiciera la infraestructura que ellos necesitaban, sí. Pero las ganancias es para ellos. Ah, claro, sí. O sea, y eso, vamos... en la práctica se ha venido estableciendo. Incluso en una de esas reuniones yo escuché que a una empresa que tendría que hacer cargo del tratamiento, ellos habían cotizado que les costaba algo así como 20 millones de pesos la planta de tratamiento y las multas eran creo que 2 millones de pesos. Entonces en ese momento le ofrecía a la Comisión Nacional del Agua pagarle 5 años adelantados de multas porque seguiría descargando el agua envenenada, ¿verdad? Les salía más barato que invertir los 20. Ah, sí. Entonces, de ahí la importancia de corregir nuestra legislación y no es solo el que paguen económicamente para librarse de ese tratamiento que le deben dar al agua y regresarlo a la naturaleza, sino que estén verdaderamente obligados y sobre todo la prevención. O sea, no pueden estar operando empresas y menos a los márgenes de cuerpos de agua como los ríos, que no estén haciendo ese manejo. Su agua, si no tiene tratamiento, tendrán que llevarla a algún confinamiento especial, tendrá que hacer algo especial, pero nunca envenenar los ríos como lo están haciendo, o los acuíferos también. Muy bien. María González, sus conclusiones. Pues consideramos que los gobiernos pues deben darle seriedad, ¿no? Atender las problemáticas del agua. En primer lugar, se tienen que destinar presupuestos, ¿no? En realidad, pues se requiere de presupuestos para poder restaurar ríos o para poder llevar agua a quienes no tienen agua. Se requiere presupuesto para renovar, por ejemplo, toda la red de agua potable del área metropolitana de Guadalajara. O sea, es absurdo que el agua limpia, ¿no? Pues la estemos tirando y la estemos tirando desde una política de desde los propios gobiernos, ¿no? Entonces, creemos que también compartimos lo que dice Juan Guillermo, digamos, de no caer tampoco en el miedo, ¿no? Porque está comprobado quién tiene el agua y quién no la tiene. Entonces se requiere, digamos, una redistribución del agua de manera equitativa, ¿no? Se requiere un cuidado del agua de manera sostenible, o sea, para quienes estamos hoy en este planeta y para quienes no han llegado. Alternativas, como yo decía, hay una cantidad de alternativas que se pueden hacer. Cuando hablamos de captación del agua de lluvia, por ejemplo, ¿no? No basta con que se ponga un programa en una colonia o en colonias de la ciudad. Tenemos que transitar hacia una ley, ¿no? Que obligue a los grandes usuarios a captar el agua, a reutilizar el agua. Tenemos que obligar a las nuevas construcciones, ¿no? A que por ley, dependiendo, digamos, de la extensión de tu construcción, ya estés obligado a tener tu propio sistema de captación de agua de lluvia, por poner un ejemplo. Tenemos que transitar hacia ciencia avanzada. O sea, yo creo que ese es otro aspecto también de la gestión del agua en México, que son sistemas muy obsoletos. O sea, México no está trayendo experiencias de ciencia avanzada de otros países que están demostrando que se puede cuidar, se puede reutilizar el agua, se pueden restaurar los cauces de otra forma. Tenemos tecnología totalmente obsoleta, o sea, no sabemos cuánta cantidad de agua tenemos en el subsuelo, cuánta cantidad de agua. Sí. No hay monitoreo, la toma de decisiones se hace dependiendo de los intereses, ¿no? Y eso es muy grave, o sea, porque estamos hablando de que efectivamente en el mundo, con el cambio climático, pues
O sea, vamos hacia una crisis de agua y si no es que ya, digamos, por este acaparamiento, ¿no? Y por este uso que se le está dando, pues ya está. Las guerras por el agua, yo diría, ya están, ¿no? O sea, Jalisco tiene una gran cantidad de conflictos socioambientales por el agua y yo lo que percibo es oídos sordos de las autoridades. Hay investigadores, hay centros educativos, hay organizaciones sociales, hay también ciudadanía movilizada, preocupada, pero tenemos gobiernos cerrados en temas tan vitales, ¿no? Que al final son la vida. Pero el Día del Agua van a salir con discursos, María, y van a dedicarle una semana a hablar del agua, etcétera, y luego van a cambiar de tema. Pues sí, pero aunque salgan con 1000 discursos, la realidad está a la vuelta de la esquina, ¿no? Vamos a las estaciones del tren ligero, vamos a ver el desperdicio de agua subterránea que se va al caño, vamos al río Santiago, vamos a ver enfermedad y muerte, vamos al lago de Chapala, a la ribera, vamos a ver enfermedad y muerte, vamos a ver los ríos que existen en esta ciudad, entubados, contaminados, es decir, nos pueden decir todos los discursos, pero la gestión del agua en este país y en este estado tiene que cambiar. Muy bien, María, muchas gracias. Juan Guillermo, muchas gracias. Gracias, Carlos. Y Belkin, muchas gracias. Gracias. Brevemente, nomás recordar un episodio de esta disputa del agua que se dio con Jalisco con Guanajuato. Ocurrió a fines de los 90, principios del año 2000, cuando se pelearon Guanajuato y Jalisco. Los agricultores cerraron las compuertas de las presas para evitar que llegara el agua a Chapala. Y yo platiqué con uno de ellos y muy envalentonado un diputado me dijo que recordara, como ellos están en la cuenca aguas arriba, me decía el diputado que recuerde Jalisco que las gallinas de arriba zurran a las de abajo. Así me lo dijo el diputado, ese es el nivel del debate, lamentablemente. Muchas gracias, hasta la próxima.